Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Esta es la guía para la primera clase, para que los PowerPoint no sean tan duros, que se entiendan un poco lo que ahí quisimos poner. Entonces, recordemos que estamos hablando del diablo y que por más que todos tengamos un poco la idea de lo que el diablo es para cada uno de nosotros, existe como la posibilidad de que la cosa no sea tan clara como nosotros creemos cuando vamos a las fuentes. Nuestra, nuestro espacio, nuestro espacio siempre nos caracterizamos por tratar de trabajar los textos originales en lo posible o las distintas traducciones que hay de ellos y tratar de los textos sacar la información y de una manera interpretarlo con una intención eh, con la intención de sacarnos un poco los prejuicios que tenemos nosotros por el hecho de haber vivido en una cultura eh, determinada y tratar de ponernos en el lugar o ver el contexto en el cual esos textos fueron creados. Por eso, eh, a lo largo del curso vamos a hacer, como hemos hecho con todos los cursos anteriores, ir a los textos. Bueno, es más que nada, esto va a ser entonces no una clase, sino una guía. También el tiempo de grabación que tengo es limitado, por eso vamos a hacerlo más o menos rápido, como para que aquellas personas que no puedan asistir al curso, que tengan y les llegue el PowerPoint, que tengan alguna pequeña instrucción como para poder abordar algunas cosas que no están plasmadas en texto en las imágenes. Bueno, vamos a ver la primera imagen. Si sé cómo se pasa esto. Esta primera imagen es una foto muy conocida, inclusive hace relativamente poco apareció otra vez, digamos, yo la conozco de los libros, en los libros de física siempre aparecía esto, ¿no? Eh, y se trata esta particularmente se trata de la quinta conferencia Solvay. Solvay era un químico belga que hizo eh, mucha fortuna. Es una persona que no tuvo una formación estrictamente académica, pero sí se formó a través de su estudio personal y de la participación en la fábrica del padre y del tío. El tío era químico y el padre también tenía una empresa química y pudo desarrollar, porque no lo inventó él, sino que él lo desarrolló, como le pasó más o menos a James Watt, que no inventó la máquina a vapor, pero sí el desarrollo de la máquina a vapor. Pudo desarrollar el método industrial para fabricar sosa. La sosa sirve para una multiplicidad de tareas en la industria, eh, particularmente el vidrio, bueno, la metalurgia y demás. Eh, entonces hizo una fortuna muy importante y quiso volcarla. Por eso, si ustedes buscan la biografía de él, les va a decir que era un altruista y que era un filántropo, además, fundó una cantidad de instituciones para la ciencia y demás. Y él, eh, como más o menos había hecho Nobel, eh, fundó, digamos, también unos congresos que se hacían, creo que se hacían cada 3 años. Entonces se reunían lo más exquisito de la ciencia y, bueno, ponían en claro sus ideas y difundían sus trabajos y demás. Y así servía también para conseguir financiamiento y otras cosas. Así que ustedes van a encontrar en esta foto tal vez algunos conocidos, por lo menos dos muy conocidos hay. No los vamos a nombrar a todos ahora porque así vamos un poco más rápido, vamos a ser más ágiles. Ahí yo le puse nombre a algunos. A Rodinger lo deben haber escuchado por el tema del famoso experimento mental que hizo sobre el tema del gato de Rodinger. Es una frase que ya ha quedado en la cultura popular. Después lo tenemos a Charles Wilson, que está ahí abajo, que inventó la cámara para poder fotografiar el movimiento de las partículas subatómicas. Entonces, en general, todos estos científicos han trabajado en física y en química, y fue la época de oro de la física cuántica, ¿no? Tenemos a Max Planck acá,
que fue uno de los padres de la física cuántica. Bueno, tenemos a Albert Einstein también, que más allá de la relatividad, fue uno de los también, de alguna manera fundadores de la física cuántica, porque a través de la explicación del fenómeno fotoeléctrico en 1905, ¿sí? Ese fue el año de Einstein, ¿no? Eh, Hizo una cantidad de cosas en ese año. Ganó el premio Nobel, y bueno, ayudó de alguna manera con su explicación del fenómeno fotoeléctrico eh, a fundar lo que después va a ser la física cuántica, cosa que después toda la vida se opuso él a la física cuántica, pero no pudo, la física cuántica fue más fuerte que él. Está Marie Curie, la primera mujer en recibir el premio Nobel, y uno de los, creo que 5 en total hasta el día de hoy, han recibido 2 premios Nobel, bueno, ella también recibió el premio Nobel. Eh, Anton Lorenz, que trabajó también sobre el átomo y también hizo aportes en la relatividad. Pero nosotros, esta foto es para mostrar un poco ese momento, ¿no? El que a nosotros lo que nos interesa es Paul Dirac, este que está acá en el medio, ¿no? Que hizo un trabajo muy importante sobre los fermiones, son 2 de las categorías más importantes en las cuales se dividen las partículas subatómicas. ¿Por qué Paul Dirac? Porque Paul Dirac tuvo un discípulo que llegó a ser mucho más importante que él, ¿no? En el sentido de que todo el mundo lo termina conociendo, que es esto que está acá. Seguramente más de uno de ustedes han visto la película Oppenheimer. Yo puse también, no sé si va a quedar, pero ahí está la foto del verdadero Oppenheimer. La verdad que fue un hallazgo el actor, por lo parecido también, por su trabajo como actor, pero también como tiene ese aspecto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Y porque la bomba atómica es considerado el elemento, el agente del mal eh, de los tiempos que vivimos. Por más allá que estemos alejados en el tiempo, ya hace bastante tiempo que las bombas atómicas se tiraron, la amenaza de una guerra nuclear siempre está, siempre está. Hubo momentos de mucha tensión, y en este momento la tensión parecería pasar por otro lado, pero las grandes potencias tienen su arsenal nuclear en mayor o en menor grado, eh, y cada vez que hay algún conflicto más o menos que se pone bravo, uno dice siempre, este es capaz de apretar el botón y poder producir no solamente una bomba, sino la contraofensiva a la primera detonación, y esto puede terminar peor de lo que imaginamos. Eh, entonces, acá viene el tema de la idea del mal, ¿no? De dónde sale el mal, cosa que vamos a trabajar en las otras clases. A mí me pareció también poner este monstruo muy conocido, que es el monstruo Godzilla. Es un monstruo que deriva de un tipo de cultura popular japonesa, de esta ciencia ficción japonesa, y particular, y de un área específica que no recuerdo cómo se llamaba en japonés, pero es la cultura de los monstruos fantásticos. Eh, el Godzilla aparece en 1954 como una especie de queja política ante las explosiones nucleares y ante eh, las primeras 2 explosiones nucleares, Hiroshima y Nagasaki, por la ciudad japonesa. Pero después se siguieron los experimentos, ¿no es cierto? En la era Bikini y demás, se siguieron con los experimentos nucleares y estuvo siempre muy presente en la época. En Godzilla aparece como una especie de venganza de la naturaleza, porque el hombre manipuló la naturaleza hasta los límites, entre comillas, no permitidos. O sea, se metió con la estructura íntima de la materia y su relación con la energía. Y de ahí salieron estas bombas que, más allá de sembrar el terror, cambiaron la mentalidad de la época, ¿no? Entonces, este Godzilla es un monstruo que no se sabe bien el origen, porque hay distintas ideas de que algunos dicen que es una cruza entre un gorila y una ballena, por supuesto que amparado por la radiación. Otros dicen que es justamente un dinosaurio mutante, al cual, digamos,
le cayó la radiación y lo modificó de alguna manera, es un ser así gigantesco, aparatoso, eh, y también representa de alguna manera el mal, pero el mal visto como una especie de contraofensiva. El mal original sería una bomba con radiación capaz de modificar las estructuras de los seres vivientes, y cómo la naturaleza de lo vivo se transforma en esa contraofensiva. Hasta el día de hoy sigue teniendo éxito, a pesar de que lo agarraron los norteamericanos y hicieron una cosa medio rara. Se volvió a la idea del Godzilla antiguo dentro de lo que el espíritu de la época lo permite, ¿no? Entonces, a pesar de vivir en tiempos en los que parece que el mal es obra de humano, la idea de que existe una personalidad de naturaleza, entre comillas, celestial, digo, por oposición a lo netamente terrenal, eh, está presente. Hay mucha gente que cree todavía en el diablo, pero muchísima gente. Y esa idea de teologizar el mal, a cuando se atribuyó el mal a la bomba o el mal al mismo Hitler, ¿no es cierto?, y al holocausto, y todo este tipo de cosas que ha vivido la humanidad. Eh, la idea, como inclusive en nuestro tiempo hemos vuelto a la idea del demonio. El demonio inclusive está presente en los discursos políticos. Si ustedes se fijan bien, los políticos se tratan como si fueran el maligno, el demonio. Pasó con el Papa y Milei, y bueno, Bush también, el eje del mal, y todas estas cuestiones, eh, está presente. ¿Por qué? Porque la gente sigue de alguna manera creyendo que existe alguna personalidad por encima de todo que administra el mal en el mundo. Entonces, por más que digamos, bueno, es el ser humano el que hace el mal, siempre está la idea de que hay un mal por encima de todo y que ese mal está encarnado por, por una figura, por una personalidad. Yo acá puse como para que se entretengan una cantidad de, de nombres que tiene esta personalidad. Y como le decía yo a Marian, seguramente ustedes van a saber alguna que no está acá, no están todas tampoco. Eh, yo lo hice medio grande como para que se vea de todos lados. Eh, y hay algunos seguramente que no van a conocer alguno de los nombres que vamos a ir después desarrollando. Vamos a hacer una clase específica sobre los nombres, a pesar de que vamos a ir trabajando los nombres cuando trabajemos cada bibliografía, ¿no? Cada literatura sobre el tema. Bueno, esto es una pregunta que yo hice en la clase. ¿Qué es el diablo y si existe el diablo? Bueno, acá no, se explayaron bastante, que era lo que yo de alguna manera esperaba, porque todos, en general, tanto creyentes como no creyentes, tienen una idea de, de qué es el diablo. Si bien esa idea está muy atravesada por la Iglesia Católica. En el curso también había una persona que me dijo, sí, esto de no hay que confundir lo católico con el resto de las iglesias. Sí, pero fíjense una cosa, qué notable, ¿no? La liturgia que se presenta en esta gran maquinaria publicitaria que es Hollywood es, eh, es católica. La forma en que se muestran las cosas, la forma en que se muestran las ceremonias, que yo, los casamientos, la forma que se muestran los exorcismos, son todos tan bajados las imágenes. O sea que inclusive en el mundo protestante hay una imagen muy fuerte de lo que de alguna manera la Iglesia Católica ha dictado, ha establecido como canon, por más que esas poblaciones no sean mayoritariamente católicas. Sí prevalecen imágenes católicas cada vez que hay que hacer una película, por ejemplo, ¿no? Aparece el cura, aparece la iglesia, aparece el anticristo, cosas muy, muy presentes. De la forma en que lo muestran es más tendiendo a lo católico que a lo protestante, por ejemplo, ¿no? O al anglicano, un tipo de protestantismo, ¿no? Eso es notable. Por eso la forma de interpretar
los textos, tienen mucho de, popularmente digo, ¿no? Tienen mucho de la interpretación que ha bajado la Iglesia Católica, si bien los protestantes tienen su propia interpretación también de lo que sería esta personalidad, ¿no? Bueno, acá también, mientras seguíamos charlando, puse estas imágenes para que se entretuvieran un poco, donde vemos distintos aspectos del demonio, ¿no? A lo largo de la cultura popular. Inclusive aparece el mandinga de Paturuzú por ahí. Bueno, seguramente ustedes van a reconocer muchas de estas imágenes. Entonces, el tratamiento que nosotros le damos es de la historia, ¿no? Pero la historia no puede determinar si el diablo existe o no. Está por empezar a llover, así que espero que se me escuche. Voy a tratar de acercarme un poquito más. No puede determinar, pero sí puede la historia estudiar a las sociedades. Y en las sociedades, la gente, las sociedades que creen en la existencia del diablo, actúan de una manera particular. O sea, no podemos saber si esta persona, y no interesa tampoco a la historia, no es el campo, marcar si el diablo existe o no existe. Lo que sí se puede hacer es estudiar culturas que creen que el diablo existe. O sea, el fenómeno que causa la existencia de lo que la gente considera que, cuando la gente considera que el diablo existe, sí se puede estudiar. Por ejemplo, para ir un poco más rápido nada más, pero para dejarlo con algún ejemplo. Las sociedades que creían en las brujas, creían en la existencia del diablo y el accionar sobre ciertos comportamientos de estas personas hizo que se llevaran a cabo ciertas acciones. Entonces, sí podemos estudiar la cacería de brujas, sí podemos estudiar los textos que fundamentaban la cacería de brujas, y sí podemos estudiar las consecuencias de esa cacería, eh, sin, sin decir directamente si el diablo existe o no. O sea, lo que importa es lo que la gente cree, y en eso sí podemos estudiar, sí podemos trabajar. No podemos trabajar el diablo, la existencia del diablo a nivel teológico. De eso se encarga la teología. Y esto es una frase de un historiador, Barton Russell, que hizo un trabajo muy grande sobre el diablo. Si bien no se dedicó demasiado a las escrituras, no se detuvo mucho en la escritura cristiana, sí hizo un trabajo como de la imagen de lo que sería el diablo para él en las distintas culturas, que está sintetizado también en un libro. Tiene, creo que 3 o 4 libros son, y después sacaron un libro con la síntesis. El diablo, según él, es el concepto del diablo. Pero dice, con eso no pretendo decir que el diablo no sea más que un concepto, el concepto que se tiene de él. Puede que exista o puede que no exista. La única realidad que podemos conocer es la de los fenómenos. Esto es lo que yo le comentaba, lo que la creencia o no creencia del diablo lleva a hacer a las sociedades. Las construcciones mentales, ¿no? Existe la historia de las mentalidades, es una disciplina. Y ese conocimiento sí es seguro. El diablo es un fenómeno real, como fenómeno es real. Y que si como fenómeno real concluye que para él existe, pero no se mete en el campo teológico. Existe porque existen los fenómenos. Espero que se alcance a entender un poquito. En la clase por ahí charlamos un poco más, fuimos un poco más, fuimos un poco más claros que en este apunte que estamos haciendo. Pero esa es la idea. En tanto y en cuanto los fenómenos existen, no cuesta nada decir que el diablo también existe, por más que no profundicemos en el tema y ni siquiera que aceptemos que existe. ¿Existen los fenómenos? Bueno, los fenómenos son los que estudiamos. Estudiamos los textos y estudiamos las acciones que podemos estudiar, ¿no es cierto? La que podemos permitirnos estudiar, por ahí las más cercanas a nuestra época. Con la antigüedad nos quedaremos con los textos y con las repercusiones en otros textos sagrados y textos profanos que hablan sobre los textos sagrados.
Entonces, esto también es más o menos lo que venía diciendo, ¿no? Lo importante en sí no es en todo caso si el diablo existe o no existe, sino lo que el diablo, lo que la gente cree, lo que la gente que cree en la existencia del diablo ha producido. Entonces, eh, el diablo sufrió un proceso dentro del mismo cristianismo, el diablo sufrió un proceso evolutivo. Entonces, una cosa es el que de alguna manera eh, los asistentes al curso expresaron a partir de la pregunta que yo había hecho anteriormente, la idea que cada uno tenemos del diablo. Ahora bien, esa idea del diablo es el producto del proceso, es el proceso llegado hasta el día de hoy. Entonces, ojo con esto, porque si vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a ver que eh, lo que nosotros pensamos del diablo no está. Las Sagradas Escrituras se fueron escribiendo en distintos momentos para distintos contextos sociopolíticos y el proceso de construcción del diablo como agente del mal superó a todos esos momentos. Entonces, es parecido a lo que pasó cuando hablamos de Jesús, ¿no? Cuando hablamos de Jesús, eh, dijimos que ese Cristo había sufrido una retrointerpretación de la Sagrada Escritura. Los primeros eruditos cristianos lo que hicieron fue crear un Cristo a partir de la existencia de un Jesús que no está documentada, pero a partir de ese movimiento mesiánico, crear una imagen del Cristo y buscar la legitimación. No la podían encontrar en el personaje, en la persona Jesús, que fue un líder mesiánico. Lo que buscaron es antes, antes lo buscaron, por ejemplo, yo citaba el otro día al texto de Isaías del siervo sufriente, y a partir de ciertos elementos de lo que después llamaron Antiguo Testamento, de la Biblia judía, lo traen y van construyendo una historia que se transforma en la tradición de Cristo, que por ahí, digamos, que no es de la época de Cristo, sino que es posterior, de la época ya de los evangelistas, y después viene la época de los padres de la iglesia. Entonces, siempre que nosotros miramos la Antigua Escritura, tenemos que tratar de sacarnos esa idea de diablo que tenemos y ver concretamente qué dicen esas escrituras sobre lo que supuestamente ahí es el diablo. O sea, esto lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos haciendo esto, pero tenemos que tratar de sacarnos los prejuicios, porque justamente las lecturas, a partir de nuestra construcción mental del diablo, puede llevarnos a anacronías, digamos, a hacerle decir, entre comillas, a los textos antiguos cosas que los textos antiguos no dicen de ninguna manera. Por ejemplo, la inexistencia del diablo en el Antiguo Testamento. Para los cristianos el diablo está en el Antiguo Testamento porque lo leen desde la óptica cristiana, pero para los judíos no. O sea, ¿qué dicen las escrituras? Es muy importante para nosotros. ¿Qué dicen y qué no dicen? Por eso vamos a tratar de ir viendo. Bueno, me queda medio poco tiempo, pero seguimos. Por ahí si se corta la grabación es por el tiempo que me dan. Esto es el código de Hammurabi, y bueno, y acá yo daba la idea de que justamente los panteones religiosos daban cuenta de la jerarquización dentro de las sociedades que los construían. ¿Por qué? Y porque si un faraón quería tener poder, tenía que tener algún elemento en el más allá que se pareciera a un faraón, Osiris, por ejemplo, ¿no? Entonces, se decía que las jerarquías terrenales eran como espejos imperfectos de lo que pasaba en el mundo celestial. Es más o menos como el tema de las ideas de Platón, ¿no? El mundo es una mala copia del mundo ideal, de este universo ideal, ¿no? Recordemos un poco el mito de la caverna, todo este tipo de cosas. Entonces, estos mecanismos se hacían justamente para legitimar
legitimar las estructuras jerárquicas y el poder, y darle elementos al poder, diciendo, bueno, esto se hace así porque es, estamos imitando a el mundo divino, el mundo de los dioses, que es el que rige todo. La legitimación de lo terrenal con una construcción en lo celestial que sea similar a la que tenemos quienes detentamos el poder. Y esta es una cita de Carl Sagan, de la serie Cosmos, cuando Carl Sagan habla del diseño del Brahma, ¿no? Que dice que, bueno, ahora comentarlo es medio inútil, pero la idea es esa, ¿no? Que Brahma soñaba el mundo era un sueño de Brahma, y había momentos en que Brahma tenía sueños sin sueño, y era cuando el mundo se destruía. Entonces se hablaba una creación, cuando Brahma sonaba de forma positiva para nosotros, y de una destrucción del universo cíclica que iba y venía. Y ahí el pensamiento, digamos, avanza, y bueno, es el que estamos mostrando acá. El caso de que hay otro pensamiento que actúa de una manera opuesta, dice que en realidad los dioses son los sueños de los hombres, que más o menos estaría legitimado por lo que dijimos antes, ¿no? Todas las estructuras jerárquicas terrenales que construyen jerarquías celestiales que legitimen el poder en la tierra. Esperen que lo tengo que leer. Bueno, eh, el proceso de creación del demonio se nutrió de muchas ideas que había en la época, de la época del judaísmo tardío, porque la construcción en realidad empieza en el judaísmo tardío, ya cerca de la época de, de Jesús. Viene de antes una idea de un Satán, pero ese Satán no tiene las características del diablo, y se va nutriendo del mundo helénico y romano, ¿no es cierto? El aporte del zoroastrismo, como habíamos dicho en otro momento también, ¿no es cierto? Va formando estas ideas. Pero yo le dije que Bertrand Russell eh, tenía estos libros sobre el demonio y demás. eh, no estoy tan seguro de que sea correcto ver el diablo en otra cultura, porque el diablo es estrictamente, el diablo como nosotros lo describimos, es estrictamente cristiano. Las otras culturas no tenían, salvo, ya les digo, el zoroastrismo lo tenían muy enfáticamente, pero también había otros elementos, una figura que encarne la totalidad de la maldad. Había figuras que por momentos actuaban como malos, como malditos para la sociedad, pero que en otro momento tenían un aspecto hasta creativo, ¿no? Con la sociedad. Y que de alguna manera estas ideas del cosmos y el caos es eso. Se me está acabando el tiempo, voy a ir cada vez más rápido. El cosmos y el caos es algo que hemos visto en otros cursos también, ¿no? Los dioses creadores, acá estamos hablando de la creación de la cosmogonía heliopolitana, de la ciudad de Heliópolis, Egipto, donde Atum se manifiesta, emerge de ese mar inconmensurable que es el Nun, que cubría todo el espacio. Se manifiesta Tum y empieza a crear a los dioses y las cosas. Entonces, el caos manifestado como ese mar primordial, el caos, no es una destrucción, o sea, no puede ser visto como un elemento totalmente maligno, porque de ahí sacó a Tum el material para construir el universo. Bueno, acá tenemos una representación, esto que está acá abajo, que sostiene la barca, es Nun, esta divinidad que aparece acá, ¿no? Y sostiene la barca solar. Esta barca solar, ya en la concepción de Atum-Ra, Ra como dios del sol, Atum-Ra como dios del sol, es posterior a la cosmogonía de Heliópolis, ¿no? Pero es una asimilación a la misma divinidad. Cruz, cuando se ocultaba el sol, esa barca iba por un nido subterráneo y aparecía por el este como el sol que había renacido, había muerto y había resucitado.
en ese camino sí había unas figuras malignas, se le presentaban una serie de dificultades al sol para evitar, las fuerzas del caos para evitar que resucitara todos los días. Por eso es importante la noche como espera para ver si el sol podía vencer a las figuras del mar que había en el inframundo y poder salir. Una de las figuras del mar era esta que está acá, esta serpiente gigantesca, en este caso la vemos custodiando el árbol de la vida. Otro elemento que también pasa, era más que pasar por ahí, también podemos decir, era común a la cultura de Oriente Medio, si bien el judaísmo los judíos, la presencia de los judíos es mucho más tardío que esta cultura que estamos mostrando. Esto debe ser del año, debe ser del año 1300 más o menos o anterior, ¿no? Si bien Apophis, la serpiente esta aparece por primera vez en estos textos, sí, creo que el papiro este es de 1300 más antes de Cristo. O sea, ni mira de aparecer los judíos. Pero el tema del árbol y la serpiente ya era un elemento común en las culturas de Oriente Medio. Egipto lo mostraba así. Este gato Mutis, un gato solar que intentaba matar a la serpiente para evitar que se apropiara del árbol de la vida. Esta serpiente también en una oportunidad se tomaba el agua del Nilo subterráneo y quería evitar que la barca solar siguiera su curso para el amanecer. Entonces todos los dioses que iban ahí tiraban de la barca y la barca llegaba con éxito a completar el día. Sí, una cosa similar es lo que hace el mismo Dios del Génesis. Fíjense que habla que la tierra estaba, o sea, la tierra estaba, se existía, pero estaba desordenada y vacía. Y dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el abismo es una extensión de agua. Y acá decía que el mismo Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas ya existían, como existían Nun en Egipto, y Atum se manifestó. Es muy parecido, digamos, prácticamente, si le cambiamos los nombres, es el mismo texto. Entonces, había un material que Yahvé utilizó para formar el mundo. Entonces, ese material es el material del llamado caos, que sería un no orden, un desorden visto desde el orden del caos, porque también podemos decir que era otro orden preexistente. Bueno, entonces esto tenemos de Jung. Jung dice que Jung era un psicoanalista que se volvió místico en un momento. Yo le decía que por eso a los teólogos les gusta y lo citan, no lo citan a Freud, lo citan a Jung, porque llegó a un grado de ser místico importante. Dice que si se considera que existe el mal, entonces si le llamamos diablo o le llamamos mal, es lo mismo. Entonces, es como que adhiere a esta personificación que hacen las sociedades sobre el mal. Y con esto habíamos terminado la clase, por supuesto no llegamos nunca al final, como pasa, como es costumbre. Y acá vamos a ver si alcanzo a sintetizar antes que se corte. El Antiguo Testamento tiene personajes que podríamos llamar satánicos, que presentan ciertas características de... No, la palabra maligno es medio complicada, pero que hacen el mal desde el punto de vista de las personas. El Nuevo Testamento lo que hace es retroadaptaciones, o sea, esto que decíamos de Jesús va a buscar en el Antiguo Testamento ciertas cuestiones que las ven como proféticas para justificar ese Cristo que están fabricando, y también lo hace con Satanás. Digamos, Satanás es la figura del mal y van a buscar en estos seres satánicos que plantea el Antiguo Testamento características que le están agregando a este Satán que están construyendo. Los evangelios apócrifos también hacen su aporte muy importante, particularmente a través del libro de Enoch, que es el que trata el tema de los ángeles caídos y demás. Entonces, todo esto termina en una personalidad que no termina ahí, sino que el proceso sigue, pero le da bastante forma, lo aproxima bastante a este Satanás que tenemos, que es un enemigo de Dios y príncipe del mal, cosa que el Antiguo Testamento no lo tiene planteado así y tampoco lo tiene planteado así el Nuevo Testamento. Fue algo que se le fue dando forma después con los comentaristas cristianos, como fueron particularmente los padres de la iglesia, en un mundo en donde se quería sembrar, establecer la ortodoxia frente a la diversidad de lo que llamaron ellos herejía. Bueno, creo que hasta acá, si es que me dio el tiempo, podemos considerar el resumen de la síntesis
de la primera clase.